Muy bien. Agradezco la invitación a este masterclass, ¿no? De parte de los organizadores justamente de este evento. La intención es promover nuestro programa integral de sistemas eléctricos de potencia, donde el que habla es el profesor del primer módulo denominado Sistema Eléctrico de Potencia, ¿no? He cogido un tema que nosotros regularmente desarrollamos en nuestro curso de Sistema Eléctrico de Potencia para más o menos que ustedes tengan una idea de las cosas que hacemos en TechSoup, ¿no? Por ese motivo, mi tema ha sido curva de capacidad de un generador síncrono. Usted lo ve de repente como algo muy largo, ¿no? Pero para un electricista esto es muy importante, es fundamental. En el proceso de generación de la energía eléctrica, nosotros tenemos que usar un generador eléctrico, ¿no? Ese generador eléctrico, ¿qué características debe tener? Entonces, en el estudio que se realiza, se evalúa de que la mejor alternativa es usar un generador síncrono. La pregunta es, profesor, ¿y qué significa la palabra síncrono? ¿No? Las máquinas eléctricas, en forma general, se pueden clasificar de muchas maneras, pero una manera principal de clasificar a las máquinas eléctricas es en base a su velocidad. Aquellas que trabajan exactamente a la velocidad del campo magnético generado se denominan máquinas síncronas, y aquellas que trabajan a una velocidad diferente a la velocidad del campo magnético se denominan máquinas asíncronas. Las máquinas asíncronas fundamentalmente son los motores. En la industria, por ejemplo, un motor muy usado es el motor jaula de ardilla. Es un motor asíncrono, ¿de acuerdo? Pero en el rubro de máquinas síncronas, nosotros no solamente podemos tener motores, hay motores síncronos, hay generadores, hay compensadores, ¿no? Entonces ahí tenemos una variedad, vamos a ponerle así, más grande que las máquinas asíncronas. Entonces, en las primeras láminas que les voy a compartir muy rápidamente, ¿ya? Por ejemplo, esta es la primera lámina. En esta lámina les comento sobre lo que es la máquina síncrona. Una máquina síncrona es aquella que trabaja exactamente a la velocidad del campo, ¿no? NS es la velocidad síncrona, ¿de acuerdo? ¿Y eso de qué depende? De la frecuencia de la red y depende del número de polos de la máquina. Valores usuales de velocidades síncronas son para una máquina de 2 polos, frecuencia 60 Hz, que es lo que tenemos en nuestro país, estamos hablando de 3.600 RPM. Una máquina de 4 polos tiene 1.800 RPM y así podríamos continuar, ¿no? Pero quiero remarcar que estas máquinas pueden ser motores, pueden ser generadores o pueden ser compensadores. Yo hoy día me voy a dedicar a ver fundamentalmente el generador, ¿no? Pero vale la pena remarcar que también hay motores y compensadores. Es más, por aquí les he puesto una pequeña información al respecto, ¿no? El generador síncrono es nuestra tarea fundamental. ¿Cuál es la función del generador síncrono? Proporcionar la tensión eléctrica necesaria para transmitir la energía y distribuir la energía eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, por eso decía hace un momento, en el proceso de generación de la energía eléctrica, el generador síncrono juega un papel fundamental. ¿De acuerdo? Un papel importantísimo. ¿De acuerdo? Todas las centrales eléctricas de nuestro país trabajan con generadores síncronos. Por eso que le damos la importancia para analizarlo, ¿no? En nuestro curso de sistema eléctrico de potencia. Profesor,
Pero hay motores síncronos, también hay motores síncronos, mis queridos amigos. Los motores síncronos fundamentalmente lo usa la gran industria. Y cuando hablo de la gran industria, ¿a qué me refiero? La industria minera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la compañía minera Antamina tiene 8 motores síncronos de 15.000 HP, una tremenda potencia, porque lo que hacen esos motores es accionar los llamados molinos de bolas. Los molinos de bolas son los que trituran el mineral. Entonces, es ahí donde se emplean fundamentalmente los motores síncronos, ¿de acuerdo? Pero no solamente hay generador y motor, hay también compensadores. Los compensadores síncronos son máquinas síncronas, básicamente motores síncronos, no se les pone carga en el eje y moviendo la corriente de excitación de la máquina, este compensador puede trabajar de dos maneras, compensador inductivo o compensador capacitivo. ¿Cuándo trabaja como compensador inductivo? Cuando absorbe potencia reactiva. Esto se usa, por ejemplo, en el control de la tensión eléctrica. Cuando la tensión eléctrica se eleva producto de una falla del sistema, por ejemplo, una línea larga, al final de la línea larga, una línea de transmisión larga que tenemos en el país, muchas tenemos en el país, hay lo que se llama el efecto Ferranti. Entonces, el efecto Ferranti causa cuando se produce, las cargas se desconectan y producto de la demasiada potencia reactiva circundante, la tensión se eleva. ¿Cómo puedo atenuar esa elevación de la tensión? Colocando, por ejemplo, compensadores inductivos. Una alternativa es un compensador síncrono, sí, pero pueden ser también reactores, ¿no? Que permitan eso, ¿de acuerdo? Entonces, un compensador síncrono puede trabajar como compensador inductivo. ¿Para qué? Para reducir la tensión del sistema, bajar la tensión del sistema, cuando se producen fallas como la que he comentado. Pero usualmente lo que más problemas tenemos no son las fallas, sino el uso normal del sistema eléctrico donde los industriales se conectan y la tensión en vez de elevarse se reduce, ¿no? Entonces el mayor problema tenemos es en la reducción de la tensión. ¿Y cómo atenuar, cómo trabajar eso de poder elevar la tensión? Usar compensadores capacitivos. Los compensadores capacitivos entregan potencia reactiva y lo que hacen es elevar la tensión. Ahora, no solamente se puede usar el compensador síncrono, se puede usar banco de condensadores, se puede usar también transformadores con taps, ¿no? Pero esos temas nosotros los tocamos en el tema de control de tensión en nuestro curso de sistema eléctrico de potencia. Solamente quiero referenciar esta situación, la importancia que tiene la máquina síncrona en todo esto. ¿De acuerdo? Resumiendo, la máquina síncrona puede ser generador, motor o compensador. Pero hoy día queremos hablar del generador, ¿de acuerdo? El generador síncrono, ¿de acuerdo? El generador síncrono. Entonces, aquí les pongo un pequeño concepto simple de lo que es un generador síncrono. Es una máquina que recibe la potencia mecánica que la turbina le da. La turbina, en el gráfico que ustedes observan, voy a agrandar este gráfico. Voy a agrandar este gráfico para poder apreciarlo mejor. Ahí está. ¿Está bien? En esta imagen usted puede apreciar en el lado izquierdo, a ver, voy a remarcar esto que usted observa por acá. Esto que usted observa por acá, permítanme cambiar de color. Ahora sí. Esto que usted observa por acá, esta es la turbina. ¿De acuerdo? Esa T implica turbina. Es un dispositivo mecánico, ¿no? Que lo que hace es justamente la turbina mueve el rotor del generador. La pregunta es, ¿y quién mueve a la turbina, no?
Bueno, en una central hidroeléctrica es la caída del agua. La caída del agua producto de una diferencia de cotas, ¿no? El agua cae, esa fuerza del agua mueve la turbina y la turbina mueve el rotor del generador. Es en el caso de una central hidráulica o hidroeléctrica, ¿no es cierto? En una central térmica la cosa cambia. Ahí no hay caída de agua. Ahí lo que hay es una fuerza ocasionada por quién. En este caso, la combustión. Bueno, ahí se produce una combustión. ¿Por qué? La fuerza del gas puede ser o la fuerza del vapor de agua, ¿no? Depende del tipo de central térmica que se tenga. La central térmica convencional usa vapor de agua. El vapor de agua mueve la turbina. La central de gas, ¿no? En este caso, ¿qué hace la central de gas? También se calienta el gas y el gas mueve la turbina. Bueno, pero eso es turbina, ¿saben? Eso es turbina. La turbina proporciona una potencia mecánica al generador. ¿Qué hace el generador? El rotor del generador se mueve, ¿no? Y se le inyecta, ojo, se le inyecta un campo magnético a este movimiento originado en el rotor del generador. Entonces se genera un campo magnético variable. Y ese campo magnético variable hace que en los devanados del estator se genere tensión eléctrica. Entonces el proceso de la generación de tensión se da de la forma que usted está observando en esta imagen. ¿De acuerdo? La turbina mueve el rotor, se genera un campo magnético a través de una fuente de tensión continua. Acá se observa, esta es la fuente de tensión continua, ¿no? Esta es la tensión continua que se ve por acá, que inyecta por acá una corriente de excitación. Y al inyectar la corriente de excitación se genera un campo magnético, ¿no? Y al generarse campo magnético va a generarse tensión. Aparece la tensión eléctrica. Ahorita les voy a mostrar un GIF para que usted vea eso de una manera mucho más simple, mucho más sencilla. Y al final de cuentas, el generador, ¿qué es lo que hace? Genera tensión y entrega energía eléctrica. Por lo tanto, lo que ustedes ven con estas flechas, PG, QG, es la potencia que puede entregar nuestro generador síncrono. La P es el símbolo de la potencia más importante, llamada para nosotros, los electricistas, potencia activa del generador. Y la Q es la potencia que también es importante, llamada potencia reactiva, que tiene que ver con el campo magnético, básicamente. Pero esos tipos de potencias se originan, ¿no? Se originan hacia la carga. El generador nos entrega activa y reactiva. Y las flechas azules que ustedes observan por acá, estos son las cargas que consumen esos tipos de potencia, ¿no? Más o menos para graficar lo que ocurre en la generación de tensión, ¿ya? Pero para mostrarles esto de una mejor manera, tengo acá un GIF sencillo. Vea usted, miren esto, observen esto, sencillito, donde usted observa cómo la turbina mueve el rotor del generador y al moverse el rotor del generador se crea campo magnético. Ese campo magnético, ¿qué es lo que hace? En cada fase del estator se genera una tensión alterna con los colores rojo, verde y azul que ustedes están viendo, ¿no? Y eso va variando. Esas flechas, que también son de los mismos colores, me señala cómo la tensión se va generando en cada una de las fases. Esto me parece un gráfico excelente que nos muestra cómo trabaja el generador síncrono, mis queridos amigos. ¿De acuerdo? Bueno, salgo de acá de la presentación completa para seguir avanzando en esta situación del generador. Algo más del generador que les puedo comentar, amigos, es que puedo tener dos tipos de generadores. Estos generadores enormes, grandotes, se llaman
generadores de polos salientes, ¿de acuerdo? Como el que se ve en la imagen, ¿no? Esos polos que se ven al contorno del generador son los polos salientes. ¿Quién lo usa? Fundamentalmente las turbinas, mejor dicho, los generadores de las centrales hidráulicas. Tienen gran cantidad de polos y baja velocidad. ¿Ok? Entonces, este es un tipo de generador. Pero hay otro tipo que usan las centrales de gas, ¿no? Las centrales de gas son más rápidas, más veloces, por eso que tienen solamente dos polos. Su velocidad síncrona es 3600 RPM, ¿no? Son generador, llamamos de polos lisos. Dos tipos de generadores, para resumirlo, ¿no? De la manera más sencilla, más simple. El estator del generador, la carcasa del generador, es donde justamente se genera la tensión, ¿no? Se genera la tensión, mejor dicho, se induce la tensión eléctrica, porque la generación de tensión se da en el rotor. En el rotor del generador, con el campo magnético, ahí se genera tensión. Pero la tensión que vamos a tener nosotros en el estator es lo que llamamos tensión inducida, ¿no? En el gráfico, en el GIF, esas fases que ustedes observaban, las tensiones alternas, verde, rojo, perdón, verde, azul, que veíamos, eran justamente las tensiones inducidas en el estator. Por eso que se le llama inducido o se le llama también armadura, ¿de acuerdo? La armadura. Aquí se induce la tensión eléctrica en las tres bases del generador. En cambio, en el rotor es aquí donde se tiene básicamente la generación del campo magnético, ¿de acuerdo? Entonces el devanado del rotor es el que permite la formación del campo magnético y ese campo magnético hace que se genere tensión inducida en el estator, ¿de acuerdo? Este es el principio básico con el cual trabaja el generador síncrono. El rotor genera el campo y el estator recibe la tensión inducida para que se pueda aprovechar, ¿de acuerdo? En ese sentido. Muy bien. En esta lámina les hablo de que, bueno, matemáticamente nosotros, un circuito trifásico se puede, vamos a ponerlo así, reducir a un circuito monofásico, ¿ya? Esto lo estudiamos en las primeras clases. En las primeras clases se les explica sobre la influencia del sistema trifásico y cómo trabajar en los sistemas trifásicos, ¿no? Entonces, siempre hablamos del equivalente monofásico, ¿no? El equivalente monofásico. Entonces, para poder representar el generador, el transformador, las líneas de transmisión, no voy a emplear todas las fases de cada componente, no, ¿no? La teoría de máquina nos enseña que es suficiente trabajar con el equivalente monofásico. Es por eso que yo me reduzco a una fase, ¿no? Y en esa fase, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener, miren, más o menos este equivalente. Voy a pasar esta lámina para mostrarles el circuito equivalente. Como ven, ya no están tres fases, hay una sola fase. Entonces aquí se resume el funcionamiento del generador. No voy a entrar mucho en ecuaciones porque eso lo vamos a ver en la parte teórica del curso, no teórica, práctica del curso, pero en este equivalente monofásico, vale la pena mencionarlo un poquito más grande, ahí está mejor, ¿no? En ese equivalente monofásico, remarco, esto que usted ve por acá es la parte rotórica. Esto de aquí es el rotor del generador. Esto es el rotor del generador. El rotor del generador donde se genera el campo magnético. Acá hay un flujo magnético, hay una corriente de excitación, hay una tensión de excitación. Entonces, en el estator aparece esto. En el estator aparece esto de acá, la tensión de generación por fase. Esto será el estator o la armadura, ¿de acuerdo? Acá hay una tensión de generación por fase. Por ejemplo, en Mantaro, la central hidroeléctrica del Mantaro
se generan los 7 generadores que tiene Mancaro, ¿no? Campo Armiño, generan 13,8 kilovoltios, 13.800 voltios, ¿de acuerdo? Cada generador produce 13.800 voltios. Entonces, aquí voy a tener una tensión proporcional a esos 13.800 voltios. Matemáticamente es 13.800 voltios entre raíz de 3. Pero repito, eso lo explicamos más adelante en la parte matemática. No se preocupen de eso, pero acá hay una tensión de generación. ¿De acuerdo? Caso de Mandaro, 13.800 voltios sobre la raíz de 3. Profesor, ¿y qué más hay acá? Aparece una resistencia, producto que las bobinas son de cobre, tienen una resistencia, se le llama resistencia de armadura, ¿no? Y aparece otro elemento fundamental que se llama la reactancia síncrona, ¿no? Esta reactancia síncrona tiene dos orígenes fundamentales. El primero es el hecho de que no todo el flujo que se traslada al estator se aprovecha. Hay pérdida de flujo, ¿de acuerdo? Hay pérdida de flujo. Esa pérdida de flujo genera una pequeña caída de tensión. Y esa caída de tensión se representa justamente por esa reactancia síncrona, ¿no? Esa reactancia síncrona cuya magnitud es mucho mayor que la resistencia de armadura, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, estos dos señores forman lo que nosotros le llamamos la impedancia síncrona del generador. Entonces, aquí aparece un ZS. Aquí aparece un ZS. ¿Qué cosa es el ZS? La impedancia síncrona del generador. Entonces, aquí hay una caída de tensión. Y al haber una caída de tensión interna, a la salida del generador hay una tensión. ¿Qué tensión es esa? La tensión en terminales. Esta de acá es la tensión en terminales, la UTT. ¿De acuerdo? Tensión en terminales. Y esta ZL, ¿qué cosa es? Es la impedancia de la carga, de una fase de la carga. ¿De acuerdo? Entonces, este es el circuito equivalente del generador, ¿no? Circuito equivalente del generador que nosotros, repito, lo vamos a estudiar en el curso de sistema eléctrico de potencia con mucho detalle. La denominación de cada uno de los componentes, usted lo observa más abajo, qué cosa es EGP, qué cosa es UTP, etcétera, etcétera, ¿no? Luego que yo explico esto, les hago ejemplos justamente numéricos para que me puedan entender cómo trabajar justamente con este tipo de situaciones, ¿ya? Quería remarcar esa situación y salgo de la pantalla completa. Sigo adelante, sigo adelante, sigo adelante, sigo adelante. En la medida de que yo necesito saber cuál es la potencia que el generador entrega, se les demuestra matemáticamente con ecuaciones, ¿no? De que la potencia más importante es la potencia activa que entrega el generador. Y esa potencia activa que entrega el generador la vemos acá, la vemos por acá. Acá está, en la parte inferior. En la parte inferior usted observa, miren, esta relación P. ¿Qué cosa es P? Potencia activa que el generador puede entregar. ¿De qué depende? Depende de la tensión de generación por fase, de la tensión en terminales, de la reactancia síncrona y del seno de un ángulo muy importante, el ángulo de potencia, el ángulo delta, ¿no? El ángulo delta. Entonces, esta es la fórmula que me permite hallar la potencia activa del generador. Si nosotros graficamos esto en un plano coordenado, yo tengo este gráfico que se ve en la imagen. Entonces, por ejemplo, aquí se ve la potencia activa en el eje real y en el eje X el ángulo delta, ¿no? El ángulo delta, que podría variar de 0 a 360 grados, realmente en la práctica no es así. El ángulo delta, lo máximo que puede tener es 90 grados. Pero realmente, ¿por qué no puede tener más? Porque luego de 90 grados, el problema con el generador es que se hace totalmente inestable. O sea, esta zona que se ve por acá,
es una zona de alta inestabilidad. Por lo tanto, la zona de operación del generador está por acá. Ay, ay, ay. Esta es la zona de operación del generador. Inclusive no llega a 90 grados. Está antes de 90 grados. La inestabilidad también se da por acá. Esta inestabilidad también se da por acá, cerca a 90. ¿De acuerdo? En algunos casos, algunos, digamos, autores de publicaciones nos señalan de que han hecho pruebas y que el ángulo más o menos delta máximo llega a un estimado de 70 grados. Hay informaciones, hay paper al respecto sobre análisis de ese tipo de los valores que puede tomar el ángulo delta. ¿De acuerdo? Bueno, pero acá les muestro una primera observación, un primer detalle sobre que el generador no puede trabajar en cualquier zona. No, 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 no. El generador debe trabajar en un lugar determinado, no un lugar determinado. Entonces, por ese motivo, voy a pasar un poquito esto de las ecuaciones. Por ese motivo, luego de hacer un análisis matemático con los vectores potencia, etcétera, yo les demuestro esto. Llego a esta curva, esto sí lo voy a ampliar un poquito más. Llego a esta curva, ¿de acuerdo? Una curva que se le conoce con el nombre, bueno, hay diversas, vamos a ponerle así, diversos nombres que uno puede encontrar a esta curva. Curva de capabilidad, curva de capacidad. A la zona interna se le llama zona de operación del generador, zona de operación del generador. Entonces, y cada una debe analizarse con mucho detalle, con mucho detalle. Por ejemplo, se comienza analizando el estator. El estator no puede trabajar por encima de su potencia nominal, ¿de acuerdo? La capacidad del generador debe ser una cantidad de MVA, megavolt ampere. Entonces, el generador no puede trabajar por encima de esa capacidad. ¿Por qué? Porque los aislamientos se van a deteriorar rápidamente y el generador va a tener problemas. No olvidarse que hay generadores que trabajan las 24 horas del día, ¿no es cierto? Entonces tiene que buscar el trabajo óptimo para que ese generador nos entregue su potencia con estabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, por ese motivo, lo primero que se tiene que fijar es el límite del estator. Y el límite del estator se mira así. Esta zona que la voy a colocar con color amarillo. Este es el límite del estator. Ahí lo pongo como límite del estator. Ahí está, límite del estator. Luego les explico sobre el funcionamiento del rotor del generador. ¿Y el rotor del generador cumple un papel? Por supuesto que sí, ¿no? Pero tiene otra curva, otro centro de acción. Voy a cambiar de color. Cambio de color y le pongo, por ejemplo, acá este color celeste. Por ejemplo, para este caso, esta curva sería la curva del rotor, el límite del rotor. El límite del rotor viene por acá. Ay, ay, ay. Esto es el límite del rotor. Ya tengo dos elementos. Tercer elemento, la turbina. Y la turbina solamente entrega potencia activa. Entonces la turbina va solamente como una recta. Voy a cambiar de color otra vez. Cambio de color otra vez, le pongo un color verde. Ojo. Y la turbina es esto. Entre A y B, esto que usted ve por acá. Esto es para nosotros la potencia máxima que la turbina puede entregar. Hay una potencia mínima también, ¿ya? Pero ya tengo ya tres componentes. Funcionamiento del estator, funcionamiento del rotor, lo que la turbina puede entregar como máximo, y lo último, no menos importante, es el hecho de buscar estabilidad. Eso que les mostraba en la curva anterior, la curva de la potencia activa que entrega el generador. Hay procedimientos, ¿no? Que me señalan que hay un límite de estabilidad, que es este de acá. Voy a cambiar de color, Cambio de color y le pongo un color, a ver, magenta. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Entonces voy a tener una curva así. Voy a tener una curvita así. ¿Está bien?
¿Esto qué cosa es? Es el límite práctico de estabilidad. Profesor, ¿y cuál es la curva de capacidad? La curva de capacidad lo forma esta unión de todas estas curvas, ¿no? Y la zona de operación del generador, que la voy a poner con otro color, la voy a poner con un color, ¿qué color le ponemos? Un color, a ver, bajito, este color verde agua, a ver, esta es la zona de operación del generador. Vea usted, todo esto que remarco con el color verde, todo esto es la zona de operación del generador. Aquí debe trabajar nuestro generador, ¿está bien? Eso se llama curva de operación, pero la parte externa, ¿no? Es la curva de capacidad, o sea, lo máximo que puede tener el generador. Esto es lo primero que uno encuentra cuando va a una central, a visitar a una central. El centro de control te muestra esto, la curva de capacidad del generador. ¿De acuerdo? Hay zona inductiva, acá se observa, la zona inductiva a la derecha, la zona capacitiva a la izquierda, ¿no? Esto para mostrarles, ¿no? De la forma más simple acerca de la curva de capacidad del generador. Ahora, así como hay esto, yo les podría mostrar, bueno, es el procedimiento para lograr el límite práctico de estabilidad, lo voy a dejar a un lado. Estas son ecuaciones de la curva de capacidad, también lo dejo a un ladito la parte de ecuaciones. Esta es una curva, permítanme mostrarles, a ver, en forma más amplia. Esta es una curva de capacidad, vea usted, una curva de capacidad cogida de una información. Vean ustedes, la curva de color rojo es el límite del estator, thermal limit of stator. ¿Está bien? La curva de color, a ver, magenta es el límite del rotor. ¿Está bien? La curva de color, vamos a ponerle así, ploma, ¿no? Es el límite de la turbina, potencia máxima de la turbina. Y la curvita de color azul es el límite práctico de estabilidad. Y la zona que usted observa, ¿no? Como subrayada, es la zona de operación del generador. En muchos casos, vale la pena remarcar esto, ¿no? Vale la pena remarcar esto, de que así como hay esta curva de color magenta, que se ve acá, que es la curva, el límite térmico del rotor, hay también un mínimo. Ese mínimo se observa por acá con esta curvita de color azul. Por eso mínima corriente de campo, ¿no? Muchos lo consideran también. Pero la zona de operación del generador, acá lo señala, de la zona de operación del generador. Aquí trabaja el generador síncrono, amigo. Esto es curva de capacidad de un generador. Les muestro otra curva también lo mismo. Miren, exactamente lo mismo. Curva de color azul, límite del estator, verde, rotor. Esta recta que usted ve en la parte superior es la turbina, potencia máxima de la turbina. Esta curva de color verde agua, ojo, la curva verde agua es lo que llamamos la curva, el límite práctico de estabilidad. Y la rojita es la curva mínima de campo. Y la zona de color así, celeste, azul, como quieran poner, es la zona de operación del generador. ¿Sabí? Zona de operación del generador. Todo esto implica cálculo, implica determinación de valores, ¿no? Yo hago a veces, bueno, no, tengo ahí aplicaciones que nosotros realizamos, pero en un tiempo lógicamente más grande, para poder explicarles cómo trabaja este sistema. Tengo también acá otra imagen, una imagen adicional. Esto sí, el gráfico lo he tenido que sacar así de un papiro que tenía. Vean ustedes esto, observen esto, ¿no? Esta es una curva acá de capacidad del generador ABB de la central del Cañón del Pato, de la central del Cañón del Pato. Y como usted observa, si ustedes son detallosos, ¿no? Observan aquí las partes de la curva de capacidad. Por ejemplo, aquí yo podría mostrar, esta es la curva, esta es la zona de límite práctico de estabilidad.
¿no? Límite práctico de estabilidad. Esta zona que se ve por acá tiene que ver con el estator, tiene que ver con el estator. Y si usted mira, acá dice 43,2 MVA, que es la potencia máxima que tiene 43,26 MVA, es la potencia de este generador de Cañón del Pato, ¿no? Esta es la curva mínima del campo, ¿no? Y así podemos encontrar. Esto tiene que ver con la parte del rotor. Y acá hay un valor y acá hay otro valor inclusive. Hay otro valor inclusive. Cada, cada generador tiene sus particularidades, ¿no? Tiene sus características de trabajo en este caso, ¿no? Entonces, tenemos que guiarnos por lo que nos dicen justamente los que trabajan con ellos para poder entenderlo, ¿no? Pero esta es nuestra chamba, mis queridos amigos, cuando trabajamos con la curva de capacidad del generador. ¿Ok? Bien, hay más cosas que atender acá. Acá les pongo ecuaciones, ¿no? Ecuaciones, esto lo explico después, ¿no? Acá otra curva de capacidad también, ¿no? Hay ejemplos, hay múltiples ejemplos, ¿no? Cálculos numéricos que nosotros hacemos también. Este, por ejemplo, es un ejemplo que yo desarrollo en clase, ¿no? Aquí está, les explico cómo trabajar con esto, ¿no? Y cómo llenar todas estas tablas con los cálculos, procedimientos de cálculo que realizamos para lograr el objetivo de poder entender, ¿no? Este tema de la curva de capacidad del generador. Bueno, he tratado de explicar en un tiempo realmente muy breve cosas que realmente se hacen con mayor tiempo en nuestro curso de sistemas eléctricos de potencia, ¿no? Y si tienen alguna pregunta, estoy llano a poder contestar todas las preguntas.